Y listo, ahí está. Ya, entonces, hola, ¿cómo están? Bueno, como hablamos ayer, ¿cierto? Y me pidieron que hiciéramos un repaso, digamos, de 4 tipos de ejercicios, o sea, por lo menos de esta unidad, lo principal, digamos, son 4 tipos de ejercicios porque en realidad son las formas, digamos, de resolver sistemas de ecuaciones, sobre todo cuando son más grandes, ¿ya? Em, y ahora, bueno, les traigo un neo de cada uno. La idea, ¿cierto?, es que lo alcancemos a hacer todo en la clase, así que vamos a usar también más Excel para andar un poco más rápido. Y ahí si nos sobra tiempo, quizás podemos ir a buscar de repente alguno otro extra, pero también la idea no hacerlo volando, pero sí lo suficientemente rápido para alcanzar a hacer los 4 tipos, ¿cierto?, dentro de la clase. No le he subido todavía esta PPT, de ahí se la subo cuando esté rayada, pero en el fondo igual, o sea, en los sistemas, si quieren irlos haciendo en paralelo, los pueden ir copiando aquí, los vamos a ir viendo, ¿cierto? Eh, con calma, entonces no va a haber así como apuro en copiar en el fondo y después igual quedan con el video, lógicamente, y ¿cómo se llama? Y la PPT. Vamos a, ya. Me dicen cuando vean la PPT. ¿Se Ahí ve? se ve, profe. Ya. A ver, este es, digamos, dentro de los ejercicios, ¿cierto? Vamos a tener ejercicios, ¿cierto?, que se pueden resolver con Gauss-Jordan el primero, el otro con la inversa, uno como este, ¿cierto?, que es el típico sistema a partir de una situación en el fondo de un enunciado, digamos, ¿cierto?, una situación explicada con palabras y cómo transformar eso a un sistema de ecuaciones. Y el otro, ¿cierto?, es por Kramer, ¿ya? Esos son los 4 tipos de ejercicios que vamos a ver. El primero, y el que quizás más usamos, ¿cierto?, en el fondo, o por lo menos, bueno, hemos hecho de alguna u otra manera hartos ejercicios en torno a esto, en el fondo, principalmente, ¿cierto?, porque Gauss-Jordan lo ocupamos, para resolver sistemas en sí, ¿cierto?, directamente para resolver sistemas. Y también, ¿cierto?, Gauss-Jordan nos aparece cuando queremos hacer la inversa de una matriz, ¿cierto? Igual se aplica a Gauss-Jordan, no estoy resolviendo particularmente en esos casos un sistema de ecuaciones, pero cierto, las operaciones son las mismas para llegar a la matriz escalonada reducida, ¿se acuerdan? Que ese era el objetivo. Y, y este sí, obviamente, es como les decía, los hemos ya trabajado y nos ha aparecido en varios ejercicios de las operaciones que hay que hacer, lógicamente, nos aparecen bien seguidas. Y aquí, bueno, obviamente aquí vamos a escribir algunas cosas porque necesitamos, ¿cierto? En el fondo, hacer digamos, leer, ¿cierto? Las matrices en primer lugar, ¿cierto? Porque Gauss-Jordan, acuérdense, necesita de una matriz ampliada, que es la matriz A, lo que normalmente, a ver, lo voy a, no sé dónde, acá abajo. La matriz A, ¿cierto? Y el lado derecho, ¿cierto? Uno lo escribe así y a toda esta matriz uno le va aplicando el método para llegar finalmente a una matriz, ¿cierto? La A, dejarla como escalonada reducida, porque eso, ¿cierto?, me va a permitir leer mucho más directamente los resultados, digamos, del sistema, que eso es lo que me interesa. Acuérdense que Gauss llega como a la mitad del procedimiento de todo lo que hace Gauss-Jordan, y esa mitad obviamente implica que da el mismo resultado, por supuesto. O sea, lo básico es que da el mismo resultado, de seguro. La diferencia está en que en Gauss, ¿cierto?, hay que trabajar algebraicamente mucho más para lograr obtener la expresión del valor de cada variable, ¿ya? Eso sí, ahí, ¿cierto?, no. Revisamos el ejercicio que vimos en la clase antepasada, vimos el de Gauss-Jordan, le pasaba eso, teníamos, ¿cierto?, que hacer reducción de términos semejantes y un montón de cosas y multiplicaciones y para poder llegar a la expresión final. Y si lo hago por Gauss-Jordan, no, porque llego bastante más directamente. Entonces ahí vamos a verlo en Excel, igual un poco quizás las dos formas. Cuando lleguemos a la forma de Gauss, podemos volver aquí, ¿cierto?, a hacer el despeje, a ver qué nos queda. Y después comprobar, ¿cierto?, cuando terminamos de hacer Gauss-Jordan, si nos da exactamente lo mismo. Que al final, ¿cierto?, la solución de esto es cuando yo digo x1 vale tanto, x2 vale tanto, x3 vale tanto. O sea, eso obviamente es una solución. Primero, la matriz, ¿cierto? De aquí es
leer en el fondo una columna, ¿cierto?, para los coeficientes de cada una de estas variables. Y aquí yo tengo, ¿cierto?, las variables son u, b y w. Y aquí un espacio, ¿cierto?, para el lado derecho, los b. Los nombres de las variables totalmente irrelevantes, o sea, estamos casi siempre usamos x1, x2, x3, x4, pero pueden ser cualquier cosa, obviamente, como nombre de variable y no hay problema. ¿Cierto? En este caso tiene un 1 en la primera fila, un 3 en la segunda, un 2 en la tercera y un 1 de nuevo en la cuarta. B es un 1, un menos 1, un 3 y un 2, ¿cierto? Este es un menos 1, un 2, un 1 y un 3. Y por el lado derecho, un 4, un menos 1, un 7 y un 2. Eso, cierto, es la matriz ampliada que me piden para comenzar a iterar Gauss-Jordan. Y esto es lo que hay que llevarse lógicamente a Excel para hacer las operaciones. Déjenme. Aquí sí, bueno, llevémonos esto que es más fácil copiar, obviamente, para hacer el trabajo un poco más corto. Y tenemos 4 filas y 3 columnas para la matriz, la parte A, ¿cierto? Y por el lado de acá tenemos que agregar lo que es B. Lo vamos a cambiarle, ¿cierto?, el color, básicamente para reconocer, ¿cierto?, que eso es B. Pero aquí tenemos de nuevo una columna para U, para B, para W, y esto es mi lado derecho. Centremos esto. Y voy a copiar así por aprovechar obviamente el formato que está limpio. Y copiar algunas tablitas para abajo. Ya, no sé cuántas iremos a necesitar en realidad. Y copiamos la misma matriz, ¿cierto?, de donde partimos. El 1, el 3, el 2, el 1. El 1, el menos 1, el 3, el 2. El menos 1, el 2, el 1 y el 3. Y aquí tengo el 4, el menos 1, el 7 y el 2. ¿Ya? ¿Qué dice el primer paso de Gauss-Jordan? Acuérdense, ¿qué es lo primero que dice? El pivote. No, de hecho es el segundo paso. Bueno. Hay uno que en realidad uno casi siempre omite, pero existe otro paso antes. La fila que tengo que mantener sin cambiar, ¿no? ¿Cierto? No, es revisar si nos conviene de alguna manera cambiar el orden de las filas. Es solamente eso, ¿ya? Y muchas veces no se hace, por eso digo, la mayoría de las veces no se hace. Pero en los casos particulares, si hubiera, por ejemplo, un 0 allá arriba, eso sí es súper incómodo. Entonces, primero es mejor cualquier cosa que un 0 en esa esquina. Si la columna tiene números distintos de 0, obviamente debería tener por lo menos 1. Ese número por lo menos debería estar arriba, ¿de acuerdo? Si es un 1, mejor. Si tengo donde elegir, un 1 es bueno. Si no tengo un 1, con tal que no sea 0, bien. Pero primero tengo que revisar eso. Por eso es como el paso que uno siempre se olvida, porque casi siempre hay un número ahí arriba. Pero si no lo hubiera, si fuera un 0, ahí no, conviene reordenar. Y en ese sentido, acuérdense que ordenar es cambiar literalmente la posición de las filas, pasar una fila que está, no sé, la tercera, pasarla a la primera y eso, y la primera pasarla a la tercera. Es lo mismo que si hubiesen escrito ese sistema que está ahí al lado en otro orden. No cambian nada la solución por el hecho de que lo escriben de manera distinta. Y lo mismo, no sé, pues si cambiaran columnas, por ejemplo, si hubiesen escrito la variable b en la primera columna y la u en la segunda, sigue siendo el mismo sistema, son los mismos coeficientes. Entonces tampoco eso obviamente altera el resultado. Puede cambiar la forma de operar, por supuesto, pero en general el resultado no lo tiene por qué alterar. Entonces, profe, si yo quiero, no lo cambio, no lo ordeno si yo no quiero. En este caso no es necesario. No, pero si existiera un 0. No, es que el 0 sí es mejor cambiarlo. Ahí te conviene tener un número ahí.
porque si no te tienes que poner a hacer operaciones para tener un pivote ahí distinto de cero, pues. O sea, es difícil, Claro. digamos, iterar se puede, pero en realidad es más complicado. Sí. Tienes con más pasos para poder llegar a tener esa columna como debes tenerla. Y profe, después de este ejercicio, ¿podemos ver una con lo que usted indica, haciendo el cambio, el orden de las filas? Ya, creo que en la PPT había un ejemplo y podemos volver a ver ese que era para mostrarlo cómo se hace ya. Está ahí, Vale. pero primero veamos los 4 que tenemos que ver hoy día y acuérdenme al final de ir a ver ese otro, que precisamente en clase, cuando vimos esto recién estábamos viéndolo, alcanzamos justo ese ejemplo, tenía que cambiarse una fila de lugar. Ya. Ya. Y ahora sí, el otro paso sí es pivote, ¿ya? Entonces parto, tiene que ser, ¿cierto? Esto escalonado, parto de la primera columna, primer número, ¿cierto? Significativo en la primera fila, ok, es un 1. Entonces esto para mí, ¿cierto? Va a ser el pivote, que en un color le podemos dar ese, ¿ya? Y estos 3 de acá abajo son los que, entonces, si eso va a ser un pivote, estos deberían ser ceros, ¿de acuerdo? Que aquí, bueno, podemos decir iteración 1, ya. Iteración 1. Conservamos, ¿cierto? La fila pivote. Siempre una de las primeras cosas que uno hace cuando va a hacer una iteración es ver qué cosa no se va a alterar dentro de la iteración que yo voy a hacer. Porque eso lo copio, obviamente, de la matriz. Les insisto, ¿cierto? Copien con fórmula, ¿ya? No copien y peguen valores. Porque si después descubren un error, lo pueden corregir solo en la primera tabla, que no sé, pues, en vez de un menos escribieron un más, por ejemplo, lo corrigen en la primera tabla y les va a actualizar todas las tablas para abajo. Puede que hayan operaciones mal hechas, obviamente, por haber cambiado un signo que puede ser importante en algunas operaciones, pero por lo menos quedan ligadas y les va a permitir resolver más rápido el problema. Copio la primera fila, con fórmula, ¿cierto? Me queda igual. Y de aquí empiezo de nuevo con lo que habíamos visto, ¿cierto? Esto del alfa, el beta y qué sé yo. Aquí, esta operación, ¿cierto? Esta fila, a ver, primero acá la vamos a nombrar, ¿cierto? R1. Eso nos referimos, ¿cierto? Con R1, R2, R3, R4. Y aquí vamos a insertar los típicos símbolos, ¿cierto? Que habíamos también ocupado. El alfa y el beta. Y se acuerdan, por orden, yo siempre hago esto, que digo que es alfa por la fila pivote, y uso el alfa en la fila pivote, y en este caso sería beta por R2, ¿ya? No tiene por qué ser así, necesariamente, ¿ya? Yo lo hago en ese orden y siempre pongo la fila pivote primero para acordarme simplemente de que está ahí, ¿ya? O sea que siempre la primera es la pivote, es como para revisar la estructura, pero no tiene por qué necesariamente ser así. Y aquí, ¿cierto? Vamos a dar un espacio para acá y vamos a decir que esto, bueno, de acá puedo copiarlo. No, quizás mejor me sale volver a poner el símbolo. Es que es el sea el alfa. Que este sea alfa, insertar, cerrar. No, pues lo puso dos veces, genial. De acá al lado que sea el beta. Ya, para ir ahí también visualizando cuáles son los valores que estamos usando. No van a estar ligados a la ecuación en lo que yo escriba aquí, ¿cierto? Pero es para ver cuál estoy usando. ¿Podrían ligarlo a estas celdas? Se puede, pero tienen que tener la salvedad de asegurarse, ¿cierto?, que fijan la columna y la fila de esa, cuando hacen referencia a estas celdas en particular, para que cuando corra la fórmula, ¿cierto?, no se les corra también la referencia. Pero hacerlo directamente aquí en la fórmula igual obviamente es igual de válido. Entonces, necesito un 0 ahí. Estos 3 ceros, ¿cierto? El 3, que alfa y beta me hacen el 0 ahí. Bueno, el 3 y el 1, pero pone el menos al 3. ¿Cierto? Tengo dos números de igual signo, el 1 y el 3, así que por lo menos uno tiene que ser negativo. Y dado que tengo un 1, ¿cierto? Obviamente me conviene ahí que sea ese el 3. Vamos a hacerlo menos 3. Y queda menos 3 por 1, ¿cierto? Este menos 3 por 1 me va a quedar menos 3 más
1 sería el beta, ¿cierto? Para que no me altere este 3. Y ahí me quedaría la operación hecha. Entonces digo el menos 3, que es ahí, ¿cierto? Mi alfa por esa cifra. Ahí la tengo que pinchar. Tengo que pinchar, ¿cierto? La referencia a la celda, no hacerlo con tipeando. Los multiplicadores los puedo tipear, pero los valores de la celda no. Y 1 por 3, ¿cierto? Entonces, menos 3 por B3 en este caso, más 1 por B4, la posición que particularmente tiene ahora Excel. 0. Si está bien hecha, obviamente, la operación, porque nos tiene que dar un 0, y vemos para acá qué es lo que nos da. Acuérdense que se puede copiar la celda y con esa fórmula, el pegar fórmulas, copian solamente las fórmulas hacia el lado. En la fila 3, ¿cuál es la operación? Tengo un 2 y tengo un 1. Súper similar, ¿cierto? Pero en vez de menos 3, con un menos 2, quedo con el menos 2, ¿cierto? Como primer término. Y el R3 queda en el R3, voy a ocupar de nuevo 1, que quede idéntico. Entonces, en este caso es menos 2 por el 1 más 1, el multiplicador, por 2, que es cierto, en este caso es la primera columna de NR3. De nuevo copio, pego hacia el lado, fórmulas. Ya, hasta ahí parece todo bien. Y la última, ¿qué valores ahí necesito? Estamos ahí en un caso un poquito más simple, Réstalo, ¿no? ¿cierto? Es una resta, en el fondo, a cualquiera de los dos le puede asignar el menos, digamos. Podría ser que el primero sea negativo, podría ser que el segundo sea negativo. Como sea, en el fondo, me da el mismo resultado. Pongámosle de nuevo el negativo el primero, al otro el positivo. Y va a ser menos 1 por pivote, más 1 por este, ¿cierto? Ahí tengo el 0 que necesito. Copio, pego hacia el lado y tengo eso. Ya. ¿Todo bien por ahora? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Sí? Si hay dudas, digan nomás antes de seguir. Ya. Si no hay dudas, seguimos. Esa es la iteración 1, ¿cierto? Lo que busco en la iteración 1 es que la primera columna tome la forma, ¿cierto? Que yo necesito, que sería un pivote y bajo el pivote puros ceros. Ahora necesito, ¿cierto? Hacer la segunda, encontrar mi segundo pivote y desde ahí obviamente operar para abajo. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya, esa fue una pregunta. ¿Alguien sí tiene el micrófono abierto? Ya. El nuevo pivote, ¿cuál sería? ¿Cierto? Tengo que tomar el pivote que tengo, bajar e ir a la derecha, ¿cierto? Y el primer número que me pillo ahí, en este caso el menos 4, ¿cierto? Pasa a ser mi pivote. Ay, tengo que hacerlo con otro color. Porque cumple obviamente la regla digamos, de esto de ir abajo a la derecha para encontrar el primer número distinto, ¿cierto? De 0. En el fondo eso es lo que me interesa. Y aquí, por ejemplo, ¿cierto? Necesito, para que esta efectivamente se convierta en un pivote con todas las de la ley y tenga la forma escalonada que necesito que esos dos unos que están ahí abajo se transformen en ceros. Entonces ya, pasamos a la iteración 2. ¿Cuáles son las filas aquí que se conservan? ¿Cuáles se conservan? La primera y la segunda. ¿Cierto? La primera, porque no tiene nada que ver en esta cosa. Y la segunda, porque es la pivote. Y la pivote en sí no se altera. Ocupo la pivote siempre, pero para operar con las demás, no porque a ella le vaya a hacer algo yo. Y necesito ceros en estas dos posiciones, ¿cierto? Esos son los ceros que necesito. Aquí la operación es parecida a lo que yo digo acá arriba, pero tengo que hacer un cambio. Que aquí la pivote
SR2. Entonces, en estos dos casos, ¿cierto? Es la operación, es alfa por R2 más beta por R3, ¿cierto? En el caso de la tercera fila. Y alfa por R2 más beta por R4 en el caso, ¿cierto? De la cuarta fila. ¿Sí? Y ya, de aquí de nuevo, ¿cierto? Nuestro alfa y beta. ¿Cuáles serían los valores que aquí necesito? Se nos da vuelta un poco la, digamos, la figura o la forma en que lo veníamos haciendo antes, porque como que teníamos el 1 arriba, ¿cierto? Era como el chico. Aquí el pivote es como el grande en relación a los unos. Pero entonces, ¿qué multiplicadores me sirven ahí? 1 y 4. Positivo. ¿Cierto? El 4 lo tengo, el menos 4 lo tengo que dejar igualito, ¿ya? Y el que tengo que hacer crecer es el 1, que está ahí, ¿cierto? 4, por ejemplo. Y el otro es igual, porque casualmente tenemos unos, ¿cierto? Los dos positivos en las dos posiciones que tengo que hacer 0, ¿ya? Pero es casualidad, en este caso es casualidad. Ya, vamos a hacer aquí el primero. ¿No? ¿Qué hice? Algo. Se copió mal. Ya, eso era. Es 1 por, ese es el alfa, por cierto, S menos 4, ¿ya? Más 4, el multiplicador por esta cifra. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Tenemos el 0 que necesitamos. Copiamos y pegamos en el resto de la fila. Ya, hasta un momento, ¿cierto? Se ve bien. Y la otra es la misma operación. De hecho, podríamos copiar la celda, literalmente la celda, ¿cierto? Que está arriba, porque es la misma fórmula y no habría ningún problema, pero hagámoslas más explícitas. 4 por S1, ¿cierto? Es, mire, me equivoqué. Ahí, S. ¿No se había dado cuenta que he dicho eso? Es un problema. Fíjense lo que, les repito lo que hice. El C9, ¿ya? Yo lo había marcado de la misma tabla que estoy haciendo aquí, que digamos el mismo número, menos 4, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿cierto? Solamente copiamos la fila de arriba. Pero pasa y me ha tocado ver que de repente después uno altera los sistemas y uno pilla un error que en realidad leerlo de la misma tabla que estoy trabajando puede inducir errores. Así que no es mejor hacerlo de la tabla anterior. Realmente hacer referencia a la tabla anterior aunque los números sean iguales. Por si después tienen que corregir algo, no digamos, no haya fuentes de errores adicionales. Ya está el 0 que necesitamos y lo extendemos en la fórmula al lado. Ya. ¿Cómo vamos? Parece que bien. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Hay algo que podemos hacer antes de seguir? Y que no es una iteración. Simplificar el 21. ¿Cierto? Hay una iteración 3 que no va a ser precisamente seguir con el procedimiento, pero nos convendría trabajar aquí ligeramente un poco más cómodos. Y son estas dos, porque casualmente queda 17 menos 17, 21 y menos 21. Entonces, las dos primeras filas no hay mucho que hacer, porque es cierto, ahí no se ve cómo simplificar eso sin formar fracciones. Y copiémoslo acá, fx. Y aquí sí, esta, dividirla por 17, la fila entera. Bueno, esta tengo dos ceros, va a quedar, obviamente eso va a quedar ser igual, y los otros van a quedar unos y menos unos. Y esta dividirla por 21, completa, para que también nos queden 1. Entonces esto es, voy a hacerlo aquí, dividido por 17. La otra, que es esta, dividido por 21. Obviamente queda igual, voy a extender las dos fórmulas hacia el lado, ¿cierto? Y queda lo que esperamos, ¿cierto? 1 menos 1, 1 menos 1. Porque aquí casualmente es 17 menos 17, 21 menos 21.
que uno sea 17 y el otro 21 al final en realidad es irrelevante para efectos de la ecuación, porque lo que me está diciendo es que un lado es igual al otro, o sea, simplemente no influye en el fondo. Podría ser cualquier número mientras fuera igual a los dos lados y uno negativo, se va a cumplir la desigualdad, entonces el 1 menos 1 igual sirve. Ya, ahora sí, otra iteración, a 4, ¿cuál pasa a ser mi pivote? El 1. ¿Cierto? Porque sigo la regla, pivote abajo a la derecha, pivote abajo a la derecha, y me queda este, ¿cierto? Para ser pivote. Y este 1 es el que no debería. Ahí ponemos, ¿qué ponemos? Poner de nuevo amarillo quizá. Ya. Y aquí de nuevo, un alfa, un beta que necesito para eso, que va a estar en este caso bastante fácil, ¿cierto? Ahí. Y la operación aquí, la voy a copiar de acá, pero para no buscar nomás lo... En este caso sería R3, ¿cierto? Es alfa por R3, que ahora es mi fila pivote, y más beta por R4, que es la fila que quiero cambiar. Y aquí está simplecito, ¿cierto? ¿Qué números necesito? Menos 1 y 1. Por ejemplo, ¿cierto? También puede ser al revés y también va a funcionar. Solamente el resultado crees que deba quedar con uno u otro signo si es que hubiera más cambios. En este caso sí vamos a ver que no hay mucho cambio. Ya, vamos a... Espérate, voy a agregar algunas tablas para abajo porque claramente nos pasamos en algunas tablas más. Ya. ¿Qué filas son las que mantengo? Las 3 primeras. Sí, la última es la que debe cambiar. ¿Cierto? Aquí en realidad conservo casi toda la tabla de arriba, salvo la última fila. Entonces copio esto y pego todo esto de una vez. Como estoy obviamente con... Ay, perdón, ahí. Como estoy con referencias relativas, obviamente, si se fijan, va conservando la posición. O sea, por eso también es bueno hacer esto, por ejemplo, que todas mis tablas están separadas, por ejemplo, por un renglón. Hágalo siempre, o sea, mantengan como la estructura lo más parecida posible para que las fórmulas no se corran cuando hacen algo como esto, ¿ya? Y la última tiene que cambiar. Ahí tengo aquí que hacer el 0 con un menos 1 por, que es mi multiplicador, el 1, que es la fila, más 1, que es el multiplicador, por este 1, que es cierto, es el de la fila 4 que quiero hacer 0. Ahí me queda el 0. Vamos a pintar amarillo y esto lo extiendo para el lado. Puros ceros. Perfecto. ¿Hay algún problema con eso? ¿Que sean ceros? Esa última fila. No. O sea, no. Que todos para abajo son ceros, igual. ¿Cierto? Porque acuérdense, escalonada, la de escalonada de Gauss, común y corriente, lo único que pide es que se respete obviamente el tema de los pivotes, ¿cierto? Eso que siempre esté a la derecha, de abajo y a la derecha, el que siguiente significativo y que el otro sean cero. Pero la otra característica de las escalonadas para Gauss, las escalonadas normales, es que si hay filas nulas, como esta, están todas abajo, digamos, se amontonan abajo y están todas seguidas, ¿ya? Si eso pasa, perfecto. Si ahí aparece una inconsistencia, ¿cierto? Como algunas que vimos de repente en algunos ejemplos, es porque en realidad ese sistema no tiene solución, ¿ya? Y que también puede pasar. No hay ningún problema con que no tenga solución. Hasta aquí es Gauss, ¿ya? Y de ahora en adelante, ¿cierto? La iteración 5 ya empezaríamos a hacer la parte de Jordan, que es hacer, ¿cierto? Los movimientos que necesito para llegar a la escalonada inversa. Pero les decía, ¿cierto? Que vamos a despejar, vamos a volver a la PPT para despejar esto y ver qué nos dice como resultado, digamos, de este sistema Gauss. Y lo comprobar después con Gauss-Jordan, ¿cierto? Que es lo que Gauss-Jordan nos dice, ¿cierto? Como resultado. ¿Dudas hasta ahora? ¿No?
Ahora te voy a guardar antes de... para que no se vaya a pegar ni nada raro. Ya. Ordenarme un poco aquí para poder escribir. ¿Es cierto? Esto es Gauss. Si solamente aplicamos Gauss, quedamos con esta matriz final. Y esta matriz final es equivalente al siguiente sistema. X, le voy a poner X1. Ya, borremos. O sea, la misma letra. Es demasiado mecánico eso de los X. Ya, ahora sí, es U, W y Z. ¿Cierto? Sería U más W, no más B, perdón. Es W, no es que Z, no existe ningún Z aquí. Menos W, ¿cierto? Es 1, 1, menos 1 para las variables U, V, W. Y esto es igual a 4. Segunda, no participa U, tiene un 0, pero sería menos 4B más 5W es igual menos 13. Y esta otra ecuación, ¿cierto? Me dice simplemente que W es igual a menos 1. ¿Ya? Acuérdense, lo que en general estos métodos hacen Gauss y Gauss-Jordan es ir obteniendo desde un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones equivalente que tiene los mismos resultados. ¿Ya? Eso es lo que hace. No es el mismo sistema original como ven, pero estos dos sistemas, el que está acá arriba, ¿cierto? Y el que está acá abajo, tienen la misma solución. Por eso, digamos, es lo que asegura el método. Y aquí, ¿cierto? Hacemos lo que se llama sustitución regresiva, que en el fondo es partir de abajo hacia arriba, sustituyendo los valores. Y aquí ya se conozco el primero, W menos 1. Entonces, en las ecuaciones de arriba, donde haya W, yo le voy a poner ahora menos 1. Voy a la segunda, es 4B más 5 por W, menos 1. Y eso es 13, menos 13. Entonces aquí si ordeno, por ejemplo, si multiplico todo por menos 1, ¿ya? Me va a quedar 4B más 5 es igual a 13, ¿cierto? ¿Para qué? Porque están todos negativos. Este es menos 4B, menos 5, menos 13. Entonces mejor paso todos positivos. 4B es 13 menos 5, ¿cierto? Y eso es 8. Y B sería 8 dividido por 4, 2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudan? Ya. Y el otro, el de arriba, me dice que U más V, pero ves lo que acabo de calcular, es 2 menos W, pero menos W, o sea, W es menos 1. Ahí, ojo con eso, estas cosas tienen que fijarse bien, no comerse los signos, si no les va a dar cualquier cosa distinta. Es menos 1. Y eso es igual a 4, ¿cierto? Desde la primera ecuación reemplazando los dos valores que ya conozco, que es V y W. Entonces me queda U es Igual a igual 1. 4 menos 2. Paso este para el otro lado. Este menos con menos me da más 1. Pasa como menos 1 para acá. Y por lo tanto, 4 menos 3, ¿cierto? En el fondo me da 1. Y ahí tengo mi solución. Es U, B, W. U es 1. B es 2. Y W es menos 1. ¿Esto cómo se llama cuando me pasa, cuando tengo valores específicos para las variables? Básicas. ¿Cierto? Las tres U, V, W son todas básicas. En este caso el sistema tenía 3 variables y todas son básicas. Y por lo tanto es solución única. ¿Ya? Curiosamente, a ver, en este caso, es uno de los casos que en algún momento mencionamos también, ¿cierto? Porque existe lo de soluciones infinitas, existe lo de soluciones únicas. Por estructura del problema, ¿cierto? Casualmente se termina dando una solución única. Pero esto, por ejemplo, que aparezca esto en realidad es súper normal, una fila con puros ceros. ¿Por qué? Porque tengo más filas que variables. Entonces, necesariamente siempre les tiene que pasar eso.
Si tienen más filas que más ecuaciones que variables, cuando apliquen Gauss-Jordan, al menos, ¿cierto? Las ceros, las filas nulas tendrán que ser como la diferencia entre la cantidad de filas y variables, ¿ya? Por ejemplo, son 4 filas, tengo 3 variables, es 1, ¿cierto? Entonces, a lo menos tendré una fila nula. Si fuera, no sé, 7 restricciones, ¿cierto? 7 ecuaciones, igual 3 variables, aquí de seguro van a tener 4 filas nulas. Por lo menos deben tener 4. Puede que sean menos. Si son soluciones infinitas van a ser menos. O sea, más filas nulas, perdón, no menos, más. Pero necesariamente al menos 4. Esto siempre pasa, ¿de acuerdo? Y es porque, por la forma en que opera el método, como tiene que asignarle un número, una expresión a cada variable, pero una expresión única a cada variable, o un número único a cada variable, siempre le sobran en el fondo, en realidad, restricciones o ecuaciones. Y entonces va a pasar esto de que van a aparecer varias nulas para lograrlo. Pero solo cuando pasa esto, ¿cierto? Cuando el número de ecuaciones es mayor que el número de variables. No tienen para qué acordarse de eso particularmente, porque si aplican el método bien, va a aparecerle la fila de cero igual. Ya, no hay problema. De todos modos van a aparecer esos ceros. Ya, esto lo dejamos de referencia porque ahora Gauss-Jordan, ¿cierto? La parte de Jordan nos tiene que dar lo mismo y eso es lo que vamos a ir a chequear acá. Vamos a subir esto un poquito y empezamos con la otra parte. A ver, copiemos algunas cosas aquí para rescatar la estructura y no estar copiando, ¿no? Obviamente lo vamos a corregir de ahí, lo que necesitamos. No, aquí lo vamos a necesitar. Y lo alteramos obviamente lo que corresponda de valores. Ahora llegamos a la parte de Jordan. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pasar a cero todos los que están arriba de los pivotes. ¿Cierto? Ahora empezamos al revés. Empezamos a hacer hacia arriba ceros y nuestro pivote en cada columna en realidad va a ser el número de abajo. Y partimos, en realidad, ¿cierto? Ahora nuestras operaciones van a ser solamente las columnas que tienen pivotes. En este ejemplo en particular, todas las columnas son pivotes. En otros ejemplos pueden que no, que entre medio tengan columnas que no son pivotes. No hay problema, pueden estar ahí y no se preocupen por ellas. La vuelta de Jordan es solamente en las columnas que son pivotes. Ahí es donde hay que operar. Y pasa lo mismo, ¿cierto? Que que queríamos un poco hacer, ¿cierto? Cuando estamos en la ida. Este 1 es mi pivote y estos dos que están acá arriba, ¿cierto? Son los dos lugares donde necesito que sean ceros. Y aquí, ¿cierto? Para que estos sean ceros, ahora el alfa, ¿cierto? Mi fila pivote es la R3, pero el beta, ¿cierto? La fila que quiero modificar es la 2. Y pasa también, lógicamente, que aquí tengo que hacer esta operación en la de arriba. Alfa por R3, la pivote, más beta por R1, que es la fila que quiero modificar. Vamos a pasar un lugar más arriba. ¿Qué filas se conservan aquí? ¿Hay filas que conserve? La que está el pivote y la de abajo que es buena es nula. ¿Cierto? De partida, ¿cierto? Las nulas de seguro y la del pivote. Aquí, entonces copio esto y voy a pegar ahí todo para allá al tiro. Esa parte está igual. Y aquí tengo que operar. ¿Qué alfa y beta me sirven? Acuérdense que ahora el alfa lo ocupo en el 1. Si estoy al revés, el pivote, ¿cierto? Está acá abajo. En este caso, alfa y beta, ¿qué me sirven? Menos 1 y... Y, 5. ¿cierto? Uno tiene que tener el signo cambiado. Pero, de nuevo, alfa es el de R3. En este caso, ese es el que necesita el 5. Digamos que ese sea menos 5. Y beta 1, ¿ya?
pueden hacerlo al revés. Puede ser 5 positivo y menos 1 al beta. Le va a dar el 0 igual. Entonces aquí tengo, digamos, menos 5 por el pivote, más 1 de multiplicador por el lugar donde quiero el 0, ¿cierto? Es de 25 en este caso, ¿cierto? En la fila del pivote, el número del pivote, y la de 24 es el 5, ¿cierto? Que necesito que sea un 0. Y ahí tengo el 0 donde lo requería. Y voy a copiar esta fórmula para los lados. Ahí. Ya. Y esta otra, volvemos a pincharla. Menos 1 y 1, esta está facilita. ¿Qué necesito ahí? Para hacer un 0, 1 y 1. ¿cierto? Cuando es el mismo número y ya tiene los signos opuestos, es simplemente unos. 1 por el pivote más 1 por el menos 1. Y lo copiamos para el lado, ¿cierto? Para la fila entera. Ahí. Y nos queda la columna como corresponde. ¿Qué pasó a la siguiente iteración? Iteración 6. Que sería ahora el número, mi pivote, el nuevo pivote. El menos 4. ¿Cierto? Pero hay algo que puedo hacer de nuevo. ¿Qué puedo hacer para que me quede Simplificar. más fácil? ¿Cierto? Simplificar. Inmediatamente con menos 4, menos 8. Ya, pues está como diciendo, ¿cierto? Que en el fondo esta fila la puedo dividir por 4 o por menos 4, puede ser, para que queden positivos inmediatamente. Copiemos. Aquí, por ejemplo, en estos casos conviene simplificar entre medio, ¿ya? Hay otros casos que quizá conviene simplificar más al final. Siempre uno tiene que ir atento, en el fondo, a lo que particularmente el sistema está diciendo en un momento dado. Esto también acá. Pego la fórmula, ya. Copio. Pego para acá la fórmula. Y copio esto. Pego para acá la fórmula. Listo. Ahí, ¿cierto? Primera, tercera y cuarta filas quedan iguales y esta particularmente está simplificada. Y ahora sí, con esa ya puedo hacer la iteración que necesito. ¿Dónde tiene que estar el 0? Arriba del pivote. Ahí, ¿cierto? Ese es el 0 que necesito porque este 1 es pivote. Era pivote desde la primera iteración, terminó siendo pivote, entonces donde están los pivotes, arriba necesito ceros. Eso es lo que hice esta segunda etapa. Y aquí, ¿cierto? Voy a copiar esto, pero no es R3, el pivote es R2. Esa es la operación que tengo que hacer. Aquí también, ¿cierto? Estamos en una situación un poco sencilla. Alfa y beta, basta que sea uno negativo y me va a generar el efecto que necesito, ¿cierto? Porque los dos números son iguales. Entonces sería, por ejemplo, menos 1 por el 1, más 1 por ese 1, por ejemplo, y me queda el 0, donde lo necesito. De ahí lo copias al lado, pego. Sí, copié, no, algo mal copié. De hecho, sí, está la fórmula, ¿no? Sí, creo que copié valores, por eso salió mal. Ahí sí, ya. Y el resto de la tabla sigue igual, ¿cierto? Porque la segunda es la pivote y tercera y cuarta no participan absolutamente en nada en esta iteración en particular. Ya. ¿Terminé o no terminé? ¿Tengo algo más que hacer? No, porque están todos en 1. Y ¿Cierto? sí. Este es el punto de término de Gauss-Jordan, porque esto es escalonada reducida. Es escalonada, porque tengo pivote, abajo 0, pivote y a la derecha el significativo,
pivote, abajo 0 y hacia la derecha significativo. Y abajo, ¿cierto? Todas las filas nulas acumuladas. Hasta ahí, ¿cierto? Es escalonada. Y escalonada reducida porque sobre los pivotes también tengo ceros y los pivotes son unos positivos, ¿ya? Esas son todas las condiciones para que sea escalonada reducida y por lo tanto aquí llegué a lo que quería. Y esto, ¿cierto? En el fondo es lo que me dice el resultado. Ya, vamos a ir acá. Vamos a guardar esto y pegar esa tablita. En otro lado no había espacio. Y aquí, de nuevo, ¿cierto? Esto sigue siendo un sistema equivalente al original. Pero aquí, ¿cierto? Yo tenía, este era U, este era B, este era W y este no era los B. Y de aquí lo que se desprende es que tengo que U es igual 1, que B es igual 2 y que W es igual menos 1. Directamente. No hay nada que hacer, ¿cierto? Y son los mismos resultados que teníamos antes. Sí, ahí están, ¿cierto? 1. ¿Dónde estoy aquí? Aquí, ¿cierto? 1, 2, menos 1 para V y W. Pero aquí tuvimos que despejarlo, pues esto es precisamente la diferencia de Gauss con Gauss-Jordan, porque Gauss te obliga a hacer todas estas operaciones de acá. Y Gauss-Jordan no. Gauss-Jordan te dice directamente, en este caso, los valores, porque es una solución única. Acuérdense que también hemos visto casos de Gauss-Jordan donde hay variables no básicas. Pero cuando hay eso, en realidad también aquí sería, ¿cierto?, una expresión de, por ejemplo, decir una cosa, 1 más 2a menos 3b, quedan cosas así, donde esta a y b vienen de las no básicas, ¿se acuerdan? Pero es la única diferencia. Igual la lectura, ¿cierto?, en el fondo siempre es directa, ¿ya? ¿Dudas? No por mi parte. No, profe, ninguna. Ya. Eso, digamos, yo creo que en términos de operatoria debe ser dentro de los ejercicios que hemos visto como el más complejo, si lo quieren hacer, digamos, a mano en el fondo, claro, implicar con más cálculo, qué sé yo. Bueno, igual Excel en cierta medida lo están haciendo a mano, pero con la ventaja, ¿cierto?, de que pueden, una vez que tienen la fórmula del cero, ya la pueden extender para los lados y listo, ¿cierto? No hay que estar haciendo tanta matemática como manualmente. Ya, esto Gauss-Jordan. Vamos a... Aquí está el cero. Mantengo. Voy a guardar. Y vamos a ir a ver este otro. Segundo método. Pero lo voy a guardar después mejor. ¿No? Esto sería Gauss-Jordan. Ahora vamos a ver el método de la inversa. Se puede aplicar, si no se puede aplicar vamos a tener que buscar otro ejemplo por ahí para hacer después la inversa. Yo creo que sí se podía. Y podemos hacer la inversa de dos maneras. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ni tanto en realidad para los ejercicios que nos quedan ya. Vamos a hacer la versión rápida, pero también nos vamos a acordar de la versión lenta. ¿De acuerdo? Acuérdense, ya. En este caso, ¿cierto? Cuando yo aplico el método en el fondo para trabajar, digamos, con la matriz inversa, consiste en que desde cuando yo escribo este mismo sistema como un sistema, ¿cierto?, de matrices, lo puedo escribir como AX, ¿cierto?, es igual a B, donde A es la matriz, ¿cierto?, de los coeficientes, en este caso sería 3, 4, menos 9, 5, 1, menos 15, 2, 0, menos 6, ¿cierto?, no participa ahí X3 en la segunda ecuación, eso sería A. B sería 20, 40 y 30. Y el X, lo que aparece ahí como X, sería X1, X2, X3, ¿cierto? Es la forma matricial de escribir este sistema de ecuaciones. Y de esto, aplicando la inversa, multiplicando, ¿cierto?,
por el lado izquierdo. Aquí acuérdense que la multiplicación de matrices no es lo mismo multiplicar la derecha por la izquierda. Entonces aquí existe la multiplicación por la derecha y por la izquierda en matrices, es distinta. Pero si aplico aquí el a a la menos 1, la inversa de a, ¿cierto? Me queda que x, el resultado, es a a la menos 1 por b, ¿ya? De eso se trata el método, de que encuentro la inversa de la matriz A, la multiplico por el vector b y tengo directamente los resultados, ¿cierto? Que quiero. Este sistema, esta forma, ¿cierto? Solo funciona cuando hay sistemas de solución única. ¿Y en qué se nota que sea de solución única? Que existe realmente la a la menos 1, ¿ya? Si cuando querramos construir la inversa de la matriz no la podemos encontrar, no podemos llegar a la inversa de la matriz, es porque en realidad, ¿cierto? No se puede, ¿ya? Porque no se puede invertir y por lo tanto no es que el sistema no tenga solución, es que no tiene solución única, solamente eso. Y tienen que aplicar otro método, como Gauss-Jordan, por ejemplo, completo, para llegar a la solución que corresponde. Y para que yo haga la a a la menos 1 manualmente, ¿cierto? Acuérdense, lo que hago es primero hacer una matriz ampliada, ¿cierto? Que es la matriz A por el lado izquierdo y por el lado derecho una matriz identidad. Porque, acuérdense, este método también, ¿cierto? El método de la inversa exige, ¿cierto? Que la cantidad de, digamos, ecuaciones sean igual a la cantidad de variables. ¿Ya? Las cantidades. Tengo 3 ecuaciones, 3 variables. Ahí se puede aplicar. ¿Ya? De otro modo tampoco. Se puede aplicar ahí porque eso implica, ¿cierto? Que la A matriz A es cuadrada. Y si la matriz A es cuadrada, puede ser invertible. Las matrices inversas existen solo para matrices cuadradas, no para ninguna otra. Por eso esto es requisito. Y por eso puedo hacer esto. Hacer la matriz A acá y el otro lado la identidad, ¿cierto? Que es para lograr la inversa. Y aquí, ¿cierto? Lo que se aplica es de nuevo Gauss-Jordan, guiándome por el lado de A, donde está A, pero ahí lo que quiero lograr es que aquí al final que la identidad y lo que me quede a la derecha va a ser la inversa de la matriz. ¿Se acuerdan que era así? O lo podríamos hacer quizás por Gauss-Jordan, por aquí alcancemos. Pero más rápido, ¿cierto? Porque recién lo vimos en el fondo, así que ahí podemos hacerlo más rápido. Ahora, ¿cierto? Gauss-Jordan, acuérdense, lo que busca es lograr esa escalonada reducida, ¿cierto? Escalonada reducida. ¿Cómo? Yo quiero la escalonada reducida, aplico el Gauss-Jordan, pero como esta es una matriz cuadrada, casualmente les va a quedar la identidad. Si es que efectivamente el sistema tiene solución única, les va a quedar inmediatamente la identidad al buscar hacer esa escalonada reducida. Y ya, vamos a Excel, vamos a copiar. Sacamos de aquí. Mantener. Voy a copiar esto, ¿cierto? Para hacer en el otro lado la matriz. Y tengo que hacer, primero, voy a copiar aquí mi matriz A, ¿de acuerdo? Solita. 3, 4, menos 9, 5, 1, menos 15, 2, 0 y menos 6. Esto, ¿cierto? Como les decía, depende de que exista inversa de esta matriz, ¿de acuerdo? Eso es necesario. Y una forma, ¿cierto? De por lo menos no perder el tiempo, y en Excel obviamente esta es la forma rápida. Podemos adelantarnos aquí un poquito, ¿cierto? Y vamos a ver quizá el resultado al tiro. B, en este caso, ¿cierto? Es 20, 40 y 30, ¿ya? Esto es A,
donde X tengo, ¿cierto? X1 y luego X3. Y esta que sea, ¿cierto? Voy a pincharla acá, ordenar un poco. Que esto sea a la menos 1. Va a quedar medio feo, pero se entiende que estoy haciendo el a a la menos 1. A menos 1. Hay una fórmula de Excel, ¿cierto? Que me permite invertir matrices. ¿Se acuerdan cuál es? No. Invertir. Transponer es solamente cambiar de posición. Que una fila pasa a ser una columna. La inversa es un cálculo realmente que hay que hacer. Es M tal cual, inversa. ¿Se acuerdan? Mi inversa, ustedes seleccionan la matriz. Acuérdense que es una fórmula matricial. Tienen que seleccionar el destino primero. Toda la zona donde va a estar la matriz. Ahí aplican la fórmula M inversa, indicando la matriz original, en este caso de B2 a D4, ¿cierto? Todo está. Y aquí es donde se hace el Control Shift Enter, ¿cierto? Que lo vimos ya como en las primeras clases. ¿Qué significa eso? Está marcando un error, por supuesto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí tenía que fijar un número, ¿cierto, profe? ¿Cómo fijar un número? No te entiendo cómo fijar un número. ¿No? ¿Ya? Mira, esto, cuando pasa esto, no es problema, ¿ya? No se equivocaron ustedes. Lo que indica este error de Excel es que en realidad esta matriz no tiene inversa. Es solo eso. Esto es lo que les va a decir, ¿ya? De hecho, aquí, por ejemplo, a ver si cambiamos un número. Por ejemplo, cambié ese de 15, menos 15 a 15. Aquí sí tiene una solución, digamos, el sistema. O sea, existe una inversa, que es esta. Pero esta otra, con un menos 15 ahí, por ejemplo, no es, digamos, no tiene inversa, ¿ya? Por eso esta comparación, esta referencia, siempre hay que hacerla, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí obviamente estoy alterando el sistema, por eso es para mostrarles que efectivamente esto tiene, ¿cierto? Realmente, o sea, es efectivamente, la inversa está bien calculada en el fondo, y que aquí el problema en realidad es, ¿cierto? Que no existe la inversa. ¿Se fijan? ¿No? En todos los casos, en realidad, si cambiamos esta, por ejemplo, ahí sí aparece. ¿Ya? Entonces, si van a resolver en Excel, primero chequear esto. Si les calcula la inversa, es porque la inversa existe y pueden hacer las iteraciones de Gauss-Jordan y no es problema. Si les da el error, es porque no hay inversa. No necesitan ni siquiera hacer las iteraciones para tener a través de la matriz inversa, digamos, la solución. Ojo que eso no quiere decir, insisto, en el otro caso, que la solución no, digamos que no tenga solución, sino que el problema en el fondo es que puede tener soluciones infinitas o puede que no tenga solución también, pero no lo pueden saber con este método simplemente. Veamos, si fuera este el sistema con el 15 positivo y no con menos 15, veamos cuál sería el resultado. De ahí vamos a hacer todo un cambio por si acaso. Es a la menos 1, estoy multiplicando, ¿cierto? mmult es para multiplicar matrices. La matriz inversa por el lado derecho, esto me da, ¿cierto? Me debería dar el vector de los resultados del sistema. Eso me dice que es el resultado de este sistema, ¿cierto? Con el 15 positivo ahí y no el menos 15. ¿Ya? Así es como se calcula, ¿cierto? Las soluciones cuando tienen la, como les dijera, la inversa, ¿cierto? Cuando existe. Voy a copiar esto acá
Y copiar. Voy a pegarla acá abajo para conservar la original. Voy a dejar esto allá arriba. Y esto me lo voy a traer acá abajo. Para ver también en qué momento falla el hacer la inversa, ¿de acuerdo? Porque eso también es importante. Porque según cómo falle, según el problema que tengan para poder hacerla realmente inversa, les va a decir en realidad por qué, digamos, si es que es un sistema que no tiene solución o es un sistema que tiene soluciones infinitas, que en el fondo es por qué no se puede llegar a la inversa en sí. Copiemos, bueno, aquí es menos 15, vamos a usar la original. Copiar, pero aquí, ¿cierto? En las operaciones vamos a andar un poco más rápido porque ya vimos bastante Gauss y orden en la anterior. Y 1, 1, 1, 1. A eso es lo que yo quería llegar. Ya sé que con esos números no lo voy a poder hacer. Algo va a pasar. Esta, ¿cierto? Es la matriz extendida, ¿cierto? Ampliada que tengo que hacer para poder a esta matriz aplicarle Gauss y orden para obtener en este lado, ¿cierto? En este lado donde está A, obtener la matriz identidad. Ya, esto es solamente lo que me guía. Necesito, ¿cierto? Partida. 2 ceros ahí, ¿cierto? Y mi pivote es ese de arriba. En este caso, ¿cierto? Conservo la primera fila. Andar aquí, ¿cierto? Más rápido vamos a hacer este Gauss Jordan para alcanzar a ver también los otros ejercicios. Y aquí, ¿cierto? Y aquí tengo que hacer un 0. 3 y 4. Caso clásico, ¿cierto? Que uno es primo, así que no hay mucho que hacer, más allá de usar como los mismos números cambiados de lugar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser menos 4 por 3, porque los dos son positivos, tengo que tener uno negativo, más, en este caso, por ejemplo, 3 por 4. Fíjense, multiplicadores, elegí simplemente el otro. El 3 lo multipliqué por el 4 y el 4 por el 3, para que los dos me dieran el mismo número, obviamente con un cambio de signo para poder hacer el 0. Ahí tengo el 0. Copio y sigo para acá. Ya, perfecto, hasta ahí ni un problema. Y ese 9 con el 3, ya algo puedo hacer algo un poquito más decente, ¿cierto? Que el 3 lo puedo multiplicar por 3 y le sumo simplemente 1 por el menos 9 para hacer el 0, donde lo necesito. Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Qué me dice eso? Algo dice. Acuérdense que esto ustedes lo pueden transformar en ecuaciones, ¿ya? Que esto mismo es un sistema equivalente. Pero ¿qué les está diciendo esta en particular, esta forma, esta figura? ¿Qué información les da? ¿Le dice algo sobre la solución del sistema? ¿Nadie por ahí? Ya, mire, aquí es importante hacer una distinción entre el Gauss-Jordan cuando se lo estoy aplicando como Gauss-Jordan, cuando lo estoy aplicando así, ¿cierto? Con el lado B, ¿cierto? Como el extremo derecho de las tablas. Y este otro caso, que aquí yo tengo la matriz identidad, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no, si se guía por la forma que está acá, que si tengo ceros aquí y aquí un número, ¿cierto?, distinto de 0, dijimos que en este caso, por ejemplo, eso sería que este sistema no tiene solución. Cuando es Gauss-Jordan da eso. Pero para eso, el lado derecho debe ser el lado B. En el caso de la inversa, si me pasa esto, y acá hay números, no pasa nada. Lo único que dice es que esto, ¿cierto?, es lo que me está avisando que
no tiene inversa. Nada más que eso. ¿De acuerdo? No es que no tenga solución, puede que sí, pero no tiene inversa solamente. De hecho, podríamos copiar, a ver, copiemos hasta aquí, podemos hacer toda esta copia. Y vamos a hacer, lo voy a pegar acá. La primera matriz tiene los números, pero aquí yo voy a borrar esto y voy a poner los lados derechos, 20, 40, 30. ¿Qué dice ahí? Esto sí es Gauss-Jordan aplicado para solucionar el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Este que está acá, el original, con los lados derechos. Y empecé a hacer la triangulación tal cual, ¿cierto? 3, el 0, 0, de ahí, ¿cierto? No, hice una sola iteración, ¿cierto? Inmediatamente me quedó esto. Ya. ¿Qué me dice esta tabla? Que no tiene solución. ¿Cierto? Esto es lo que hay que verificar. Porque aquí me está diciendo que x1 más x2 más x3 en realidad, o sea, que en el fondo son 0. O sea, que es 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 es igual 90. Y eso obviamente no es posible, es una contradicción. Entonces, en este caso, no tiene solución. Por eso no había inversa. ¿Ya? Si les aparece un ejercicio de esa naturaleza, en realidad esta es la comprobación que tienen que hacer. Primero ver con Excel, ¿cierto? Si esto tiene inversa. Si les marco un error, ok, no hay inversa. Ya saben que no tiene solución única. Pero hay que aplicar esto, por ejemplo, o pasar a Gauss-Jordan, ¿cierto? Que pone el lado derecho para ver si llegan a esto. O si llegan a una expresión, ¿cierto? Que les diga en el fondo que tiene soluciones infinitas, que es distinto, ¿cierto? Que también podría pasar aquí. ¿Y qué más? Y bueno, y lo otro, ¿cómo estamos a tiempo? No, igual. Profe, o sea, a ver, lo estoy entendiendo. Y veo que no tiene inversa, simplemente veo si es que por Gauss-Jordan, si no tiene solución, obviamente no va a tener inversa. Eso es lo que dice. Claro, o sea, a ver, copiémoslo en el otro lado. Hagamos aquí el resumen de los casos. ¿Cuáles son como las posibilidades? O sea, aunque si aunque se alargue un poco, si usted me pide una inversa, ¿cierto? Al hacer Gauss-Jordan rápido así en Excel, si veo que tiene solución, obviamente no me doy el trabajo de buscar la inversa porque no la voy a encontrar. No, al revés. Lo primero que tendrías que hacer, digamos, teniendo Excel, es ver si la inversa existe. ¿De acuerdo? Pero eso es con En Excel, pero Excel. si hicieras Sí, de con forma fórmula. manual, pero si hicieras de forma manual, me saldría más rápido No, de repente. ahí tendrías que empezar a hacer en realidad esta operación de acá, pues, la típica, poner la A, al otro lado la inversa y empezar a iterar. Y si aquí en alguna iteración intermedia llegas a algo que te impide seguir iterando para llegar a la matriz inversa como una fila nula, en realidad eso es lo único que te puede impedir. ¿Te queda una fila nula? Ya, quédate hasta ahí, no puedes seguir porque no va a haber forma de que tengas el 1 donde lo necesitas. Okay. Entonces, ahí tú sabes que no va a tener inversa. El tema es por qué. Entonces, primero también hay que ver si la inversa existe y eso puede ser una fórmula de Excel simplemente. Si es un no, aquí hay dos posibilidades. No tiene solución o tiene soluciones infinitas. En cualquiera de los dos casos puedes aplicar el Gauss-Jordan normal, el que vimos en el ejercicio anterior, porque ahí en algún momento o te va a quedar la expresión para las soluciones infinitas, que obviamente es con alguna variable no básica, ¿ya? Que en este caso solución infinita implica, ¿cierto? No básicas existen,
digamos, variables no básicas. Y la otra no tiene solución, es porque vas a quedar en algún absurdo. Va a quedar 0 igual a un número. Entonces ahí simplemente no hay. Y si la inversa existe, ok, nada, pues ahí simplemente se aplica la menos 1 por b, la multiplicación de matrices, y eso va a ser tu resultado. Esas son como las cosas que pueden pasar en el caso del método, digamos, de la inversa. Aquí, ¿cierto? No veo el... Ah, ya sé por qué. Siempre me equivoco en lo mismo. Mantengamos. En este caso acá arriba, ¿cierto? Cuando cambiamos el 15, pasó, ¿cierto? Que esta sí tenía inversa. Esa matriz cambiando ese menos 15, cambiándolo, ¿cierto? Este menos 15 cambiándolo por más 15. Eso tiene una inversa, que es esta. Y esa inversa, obviamente si la multiplico por el lado b, me da una solución. En este caso sería, ¿cierto? Como 9 enteros, un cuarto, 3, y esto sería 11 enteros y 2 quintos. ¿Cómo hace la solución? Bueno, cambié esto hacia al azar, entonces me dio una solución fraccionaria. A esto, por ejemplo, después hagan la prueba. A esta matriz, aplíquele lo que estábamos haciendo acá. Con al lado la identidad, la matriz, ¿cierto? A por el lado izquierdo, y empiezan a aplicar Gauss-Jordan al lado, ¿cierto? Guiándose por lo que dice el lado izquierdo para obtener la identidad ahí, ¿cierto? Y de ahí deberían llegar lógicamente a esta con fracciones, o sea, con obviamente las fracciones reales. ¿Ya? Y quiero ver los otros dos ejercicios que me quedan y de ahí quizá volver a esto a ver si alcanzamos rápidamente, por último, a ver los cálculos de estas para llegar a la inversa y tenerlo completo. ¿Dudas? ¿Nada? No, profe, sin duda. Ya. Pasamos acá. Y enunciado. Que en realidad aquí no sé cuánto alcancemos a hacer. A ver. Ya. Se lee ahí. Ya, fíjense. Leamos primero. ¿Sí? Parece que alguien me ha dicho algo. Ya. ¿De qué se trata? Un contratista dispone 5.000 horas hombre de mano de obra para 3 proyectos. Los costos por hora hombre de los 3 proyectos son 8, 10 y 12 respectivamente. Y el costo total es de 53.000, digamos como presupuesto en el fondo, lo que podría yo llegar a gastar. Si el número de horas hombre para el tercer proyecto es igual a la suma de las horas hombre requeridas por los 2 primeros proyectos, calcule el número de horas hombre que puede disponerse en cada proyecto. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Léanlo de nuevo, repásenlo, piénsenlo. ¿Qué forma le ven a esto para poder resolverlo? ¿Qué variables ven? ¿Cuál es la pregunta en el fondo? ¿Cuáles deben ser mis variables? Bueno, proyecto 1, 2 y 3, o A y B y C. ¿Pero qué cosa del proyecto? ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué es lo que necesito saber ahí? Horas, las horas. ¿Cuántas horas en realidad, cierto, voy a gastar en cada proyecto? Ya. ¿Y qué ecuación ven, por ejemplo, con esos valores? ¿Cuántas ecuaciones ven? ¿Que representando qué cosa? Bueno, tengo
las horas, el valor, el costo de las horas por cada proyecto. Ahí tengo una variable. ¿Ya? O sea, es en realidad una ecuación. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Bueno, tengo el total de las horas y cuánto es el costo del total. ¿Cierto? Hay como tres cosas que me están dando información. La primera tiene que ver con el total de las horas, ¿cierto? Que son 5.000. Entonces, cualquier asignación que yo haga de horas a los proyectos 1, 2 y 3, no, tiene que ser 5.000, es lo que hay disponible. Segunda cosa que tengo, ¿cierto? Es el El valor total. presupuesto, ¿cierto? Mm. Tengo 53.000 en total. Así que cualquier asignación que yo tenga de horas a los distintos proyectos, eso necesariamente va a tener que costar 53.000. No puedo pasarme de ahí. Y lo tercero, ¿cierto? ¿Qué es la otra cosa que me obligan a hacer? Calcular la hora por cada proyecto. No, pero hay otra restricción también, algo que me dicen de uno con respecto al otro. Que la suma total del tercer, o que el total del tercer proyecto es la suma del primero y el segundo. ¿Cierto? Es lo que está, ¿dónde estamos? Aquí. Esta otra parte, ¿cierto? Que es una relación de horas entre los proyectos, digamos ya. Relación de horas entre proyectos. Son las tres cosas que actúan como restricción en el fondo. Son las tres cosas que tengo que cumplir. Entonces, las variables, ahora sí. Si defino mis variables, llamémosla XY, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tiene que medir? La cantidad de horas por proyecto. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿No hay más opiniones? Sí, efectivamente, ¿cierto? Es la cantidad de horas. En el fondo puedo definir esto como cantidad de HH, horas hombre, de cada proyecto. En realidad no de cada proyecto, eso está muy mal escrito. Por proyecto será, ¿o no? No, que lo estoy definiendo con índice, sí. Es del proyecto I. Por eso lo definí como XI, porque en el fondo aquí tengo X1, X2, X3 para hablar del proyecto 1, 2 y 3. Eso es lo que en realidad como debería relatarlo. Y aquí, esto sí, voy a tener tres ecuaciones. ¿Ya? La primera, que se refiere al total de horas. La segunda, al presupuesto. La tercera, en relación a las horas entre proyectos. ¿Cómo escribo cada una? La primera quizás sea la más simple, con X1, X2, X3. ¿Qué ecuación me representa el cumplimiento de eso? Que es el total de horas simplemente, sea los 5.000. La suma de los costos de cada hora por proyecto va a ser igual a 5.000, ¿no? No, costos o horas. Estas son horas, acuérdate. La unidad de medida de estas variables son horas. HH en realidad, ¿cierto? Horas hombre. Va a ser el número que va a tener esta variable asociada es HH. Lo otro es costo, es distinto. Sí, sí. La primera solamente se refiere a que
¿Dónde estoy? Aquí. Esas 5.000 horas se respetan. ¿Cuál sería la ecuación para que se repartan esas 5.000 horas? XY igual a 5.000. No, pero es la suma. Es x1 más x2 Esto más más x3 X3. es igual a 5.000. Es la suma de los tres proyectos. En total, entre ellos, vaya a saber uno cómo, pero en esta ecuación en particular es, digamos, en total, los proyectos ocupan las HH disponibles. ¿Ya? Esa es la primera. La otra, sí, tiene que ver con los costos. Esa sí, aquí es donde yo tengo un presupuesto de 5.000 que no, o sea, 53.000, ¿cierto? Que no me puedo pasar. Ok. Entonces, Ese sería 8 por X1 más 10 por X2 más 12 por X3 sería igual a ¿cierto? 53. Exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, de nuevo, o sea, aquí los costos por hora hombre de los tres proyectos están dados así, o sea, es por hora. Cada hora es 8, cada hora es 10, cada hora es 12 respectivamente, ¿cierto? Y como X1, por ejemplo, es el total de horas del proyecto 1, por ejemplo, que sean 1.000. Entonces, si cuesta 8 cada uno, es 8 por 1.000, ¿cierto? 8.000 es el costo de ese proyecto en particular. Entonces, sí, aquí sí entran, digamos, digamos que esto es el Los costos. respeto al presupuesto, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Fíjense que aquí el 8 viene en el fondo de la unidad es peso por HH, ¿cierto? Y lo estoy multiplicando por X1, cuya unidad de medida es HH, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? En las unidades de medida de cada uno. Eso Si simplificaría. multiplico 8, que es peso por HH, y esto es HH, se elimina las HH y esto me queda 8x1 como número completo, en realidad se mide en pesos. Y por eso al otro lado yo lo puedo comparar con pesos, ¿ya? Esto siempre pasa en todas las ecuaciones o cuando lleguemos a la unidad 3, también pasa así. Fíjense, las unidades del coeficiente al multiplicar la variable que también está en ciertas unidades, debe darles la unidad que está por el lado derecho, ¿ya? Tienen que ser compatibles, la misma unidad. Y pasa mucho que cuando multiplican el coeficiente, obviamente con la variable, algo se anula. Alguna parte, digamos, algunas unidades se anulan entre sí, como en este caso las HH, para que quede la unidad que corresponde, ¿cierto?, al lado derecho. En el caso de la primera, aquí todo esto ya es HH, ¿cierto? Las X son HH y el 5.000 son HH, entonces directamente esto da valla. Pero las otras no. Y la tercera, ¿cómo sería eso? Me parece que sería X1 más X2 es igual a X3. ¿Cierto? Mira, veamos qué dice, ¿cierto? Si el número de horas hombre para el tercer proyecto, donde estoy, aquí, ¿cierto? Hasta aquí, eso es X3. Es igual a la suma de horas hombre requeridas por los dos primeros proyectos, que es X1 más X2, ¿cierto? Entonces, acá abajo, donde estoy, si la escribimos tal cual como dice arriba, lo que está diciendo es que X1 más X2 debe ser igual a X3. El tercer proyecto tiene la misma cantidad de horas que los dos primeros juntos. O lo Excelente. mismo, ¿Cómo me manejo? esta otra es X1 más X2 menos X3 es igual 0. También lo podemos escribir obviamente de esa manera por convención, escribirlo, ¿cierto? Todo a la derecha. Y ahí sí tenemos nuestro sistema. Y de aquí en adelante, obviamente, es solucionarlo. Con alguno de los métodos, ¿cierto? Solucionarlo. Podemos, de hecho, quizás en este caso ir a intentar a ver si tiene inversa, pues. Ahí saldríamos bastante más rápido de la duda. Por último, si es que tiene, obviamente vamos a salir más rápido. Si no tiene inversa, ya vamos a estar en un problema. Bien, ahí, ahora sí. Copiemos. Aquí dice.
Vamos a copiar esta parte, ¿cierto? Para ir al Excel. Hacerlo aquí. Voy a agrandar aquí un poquito. Vamos a poner los B. Acá abajo vamos a poner la menos 1, ¿cierto? Que esto sea A. Esto sea A a la menos 1. Acá va a ser mi B. ¿Cuál sería mi A? Uno más uno más uno. En la primera fila, ¿cierto? Sí. Ahí. Es igual en lado B a 5.000. 5.000. La segunda fila, Sería 8, 10 y 12. ¿cierto? Ahí. Y 53.000. esto es 53.000. Sí. Y finalmente, aquí sí 1, 1 y medio. sirve, claro, nos sirve la segunda forma, ¿cierto? Aquí la necesitamos ordenada. A la izquierda las variables y los constantes a la derecha. Necesariamente tienen que ser así. Profe, Esto y es si no cero. lo, si no lo hiciera y lo dejara como 1, 1, 0 y 1, no me daría. No, ahí no está representando el mismo sistema. En el fondo, en ese caso le estarías diciendo que x3 vale 0 en la tercera Claro. ecuación, pues no es que valga 0. Ok. Ya, vamos a ver. Ojalá tenga inversa, si no, en mi inversa, aquí seleccionamos la de arriba y control shift enter. Sí tiene, perfecto, sí tiene solución. Y aquí vamos a multiplicar porque la multiplicación de esta inversa por el lado B, ¿cierto? El lado derecho, el vector del lado B, nos va a dar la solución del sistema. Ahí está. ¿Qué quiere decir? X1, proyecto 1, 1000 horas. Proyecto 2, 1500 horas. Proyecto 3, 2500 horas. Se cumple que X1 más X2 da los mismos 2500 de X3, ¿cierto? ¿Y se cumplirá lo otro? Las demás ecuaciones. Veamos. 8 por 1000, 8000, ¿cierto? Más 10 por 1500 son 15000, ¿cierto? Hasta ahí tengo 23.000. Y lo otro es Sí. 12 por 2500, que eso ya ahí mentalmente, no sé si lo puedo hacer. 30.000. Y tenía 23.000, ¿cierto? Del anterior. Entonces ahí me da los 53.000. Si lo comprueban, ¿cierto? Y extendido se les va a dar. Pero podemos pasar esto al otro lado para revisar. Y los 5.000 de arriba es la suma de los tres nomás. Pues, es 1000 más 1500, da 2500, más los 2500 que está en la tercera, da los 5.000. ¿Sí? ¿Se ve la solución? Aquí, digamos. Sí. Pero, profe, Dime. disculpe que justo me puse a hacer el cálculo. Lo que Ujú. multiplicó fue las matrices de A y B. A la menos 1. Es A a la menos 1 por B lo que hace Ya. les da el resultado. Ok, gracias. ¿Dudas? Ya, mira, vamos a copiar esto al otro lado para que revisemos ahí las ecuaciones. ¿Y así de simple? Sí, eso, el método de la inversa es así de rápido cuando funciona, cuando se puede hacer. Ya, aquí agrandemos esto y vamos a ver, a jugar ahí con los números. ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? No veo el puntito, ahí está el puntito. Ya. Primera ecuación, ¿cierto? Lo que era el total de horas era x1 más x2 más x3. Y eso debía ser 5000.
Entonces de aquí yo tengo los valores, ¿cierto? Esto me está dando los valores. Que acuérdense que esto es a la menos 1 por b. Y a la menos 1, ¿cierto? La que está acá y b la que está ahí arriba. Entonces aquí tengo que es 1000 más 1500, 2500 hasta ahí, más los 2500, ¿cierto? Que me da efectivamente los 5000 que debía dar. El segundo es el presupuesto. Es 8 por 1000, ¿cierto? Que esto es el equivalente al 8x1, más 10 por 1500, que esto es el equivalente al 10x2, más 12 por 2500, que esto es equivalente, ¿cierto?, al 12 por x3. Y esto obviamente si aquí lo van haciendo les queda 8000 más 15000, ahí cierto tienen 23000 y esto era cierto 30000. Y ahí les queda cierto los 53000 que debían ser, como decía la ecuación. Y el tercero decía que x1 más x2 debían ser igual a x3. Y tengo que 1000 más 1500 es igual obviamente a los 2500, ¿cierto? Del tercer proyecto. Sí, obviamente se puede ver que efectivamente es el resultado del sistema. ¿Dudas? No. ¿No? Esa No. es la gracia de, bueno, el método de la inversa. Cuando existe, obviamente, yo lo puedo, si tengo Excel, obviamente, y no necesito hacer todas las iteraciones para demostrar que se llega a la inversa, inmediatamente sale, ¿cierto? Con esta sí, obviamente, por ejemplo, con esta matriz de arriba, la A original, ¿a dónde está? Esta, ¿cierto? Pueden hacer esta prueba de el A, ¿cierto? Con la inversa y aplicar Gauss-Jordan, y con esta sí van a llegar a tener la identidad acá y por acá a la menos 1, que van a tener esta de aquí, ¿cierto? Que aquí se ve, ¿cierto? Que la a la menos 1 debería ser 5 enteros 1 medio. Eso es como 11 medios, menos 1 medio, menos 1 medio, menos 5, 1 medio, 1, 1 medio, 0 y menos 1 medio. ¿Cierto? Esa es la inversa en apariencia, por lo menos por las cifras que se ven, a menos que me esté ocultando decimales. Esa debería ser la inversa, ¿ya? Probablemente aquí, claro, van a llegar a la última iteración y cuando simplifiquen para obtener los unos de pivotes, ahí les van a aparecer los medios. Probablemente todo el resto de las iteraciones la van a poder trabajar con enteros. Ya, ¿dudas? Hagan el ejercicio. Traten de llegar manualmente a la menos 1, consiguiendo el método, ¿cierto? Aquí de Gauss-Jordan para hacer la inversa. Ya, ¿dudas? No, profe, ¿esto lo va a subir ahora? Sí. Gracias. Mantengamos esto y voy a ir al siguiente. Y el que nos queda ver es, ¿dónde estoy? Aquí. Cramer, ¿cierto? Cramer, ¿qué es lo que dice? Cramer funciona con determinantes, ¿se acuerdan? Es el método o la regla de Cramer que se llama que funciona con determinantes. Los determinantes, ¿cierto? Era este cálculo en las matrices que me da un número particular. El determinante es un número que sale de cada matriz cuadrada. De nuevo, funciona solamente con matrices cuadradas que tienen soluciones únicas. En este caso, A, la matriz, ¿cierto? Es 4, 2, 6, 5, menos 1, 7, menos 1, 3 y menos 5, ¿cierto? 4, 2, 6, 5 menos 1, 7 y menos 1, 3, 5, si estoy bien. Y lo que primero tengo que determinar, acuérdense, primera cosa de Cramer, determinar si A tiene determinante, ¿ya?
existe en el sentido de que, a ver, perdón, muy mal dicho, existe siempre. Esto no es que les vaya, por ejemplo, a marcar un error Excel, ni nada. No, existe, siempre existe. Lo que pasa que para que se aplique el método, esto debe ser distinto de 0. Eso sí, si es 0, de nuevo, mismo problema de antes. O sea, hay algo con el sistema. O tiene soluciones infinitas o no tiene solución y ahí ya no les sirve Cramer. Tienen que aplicar otra cosa para llegar a detectar qué es particularmente lo que este sistema tiene. Si A en la menos 1 existe, ¿cierto? Aquí es donde yo llamo delta al determinante de A. Y tengo que determinar, en este caso, ¿cierto? Los delta 1, los delta 2 y los delta 3, que, ¿cierto? Son como casi ásperos, sustituyendo, ¿cierto? Columnas en particular por el vector B, ¿cierto? Que en este caso, bueno, aquí lo voy a hacer más grande. B, ¿cierto? Es 9, menos 13 y 23. Cada vez lo que hacía era sustituir cada columna por una vez por turno, ¿cierto? Primero solo la primera con este vector, 9 menos 13, 23, después la segunda, después la tercera, y a cada una de esas tres matrices que me queda con estas sustituciones, calcularle el determinante. Sí. Y 5, después, 6, menos 5, 6, 112 y menos 168. ya lo hiciste. Y aquí las variables después, ¿cierto? Los resultados de las variables son estos deltas 1 dividido por delta, el delta 2 dividido por delta y el delta 3 dividido por delta. Y ahí va a aparecer, ¿cierto?, los valores de las variables definitivos. Nos vamos a llevar esta cosita, ¿cierto? Excel, para hacer los determinantes. Y le decía, ¿cierto?, que esto sí que manualmente encuentro que aprender a hacer determinante es una tontera. Porque esto perfectamente... ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? No se borró, ¿cierto? No está por acá. Ya pensé que se había borrado. Me dio menos 1, 2 y menos 3. Ya. Vamos, agrandemos esto. Control V. Y aquí vamos a hacer primero mi matriz A. 3 por 3, acuérdense de nuevo. Cuadradas solamente, esto solamente funciona en cuadradas. Y es un método que sirve para solución única. Si no hay solución única, aquí les va a dar un 0 el determinante y no van a poder aplicarlo. De nuevo, no poder aplicarlo no significa particularmente que no tenga solución. Aquí vamos a poner nuestro B. Vamos a decir que es A. Y debemos calcular su determinante al lado. B es 9 menos 13 y 23. Y dejé ese espacio entre medio en realidad para esto. Para aquí calcular el determinante de A. ¿De acuerdo? Esto ahí me sirve, ¿cierto? Esa es la simbología, acuérdense, es el A, el nombre de la matriz con las barritas paralelas, no con los cachitos que me indican los números. Las barritas paralelas aquí, ¿cierto?, indican que eso es un determinante. Y la fórmula determinante de Excel es mdeterm. Esa, mdeterm. Selecciona la matriz. Y esta no es una fórmula matricial realmente, porque el resultado es un solo número. Si lo ejecutan, se dan cuenta que tampoco lo ponen corchetes, ¿ya? Entonces la considera efectivamente que es un número individual. 56 es el determinante de A, por lo tanto, ok, el método se puede aplicar. Tengo que ir a ver simplemente los demás determinantes. Copiamos todo esto. Voy a hacerlo, ¿cierto?, práctico, pero de aquí vamos a borrar todos los números, por supuesto, o casi, no, podemos ahorrarnos parte del trabajo. Segunda, tercera. Y sí, lo que tengo que borrar es lo que está acá arriba. El determinante de A también, acuérdense, esto es exactamente lo mismo que en la regla de Cramer, ¿cierto? Es lo que aparece con ese triangulito que yo
por digámosle delta, en realidad. Así lo tomo. Ahí está. Esto sería eso, ese delta solo. Y acá los otros que necesito son el 1, 2 y 3. El 1 es lo que queda cuando en la matriz A yo sustituyo, ¿cierto?, la primera columna por como este color, para que distinguir que esta columna es importada por el lado derecho. En el 2, ¿cierto?, este delta 2 es, de nuevo, este B pero en la segunda columna. Ya no tengo la segunda columna original, sino que la reemplazo por esta. Y de nuevo, ¿cierto? El 3 es la sustitución de la tercera columna original por el lado derecho. Esto sería ese delta 3. Y aquí vengo con los otros cálculos. Mi A es igual, mi B es igual. Recuerden que aquí las variables se llaman ABC. Casualmente en realidad le dieron esos nombres. ABC. Y A, acuérdense que esto es. Copiamos los delta para tener aquí la expresión completa. Es, en todos los casos, ¿cierto? Es dividido por delta. En este caso es el delta 1 dividido por delta. El otro es el delta 2 dividido por delta. El otro es el 3 dividido por delta. Vamos al primero. Delta 1 es menos 56. Dividido por delta, que es 56. Menos 1. B es delta 2 dividido por delta. 2. Y el 3 es delta 3, o sea, C de delta 3 dividido por menos 1, 2 y 3. Esos serían los resultados del sistema. Y eso es Kramer, nada más que eso. De hecho aquí también podemos aplicar la inversa. ¿Se dan cuenta? También aquí sería resultado, funcionaría con la inversa. Vamos a hacerla por acá. ¿Dudas de Kramer? ¿No? Solamente saber identificarlo cuando... Ahí. No, es que por el tipo de sistema, o sea, de nuevo, Kramer funciona si es que el determinante es distinto de 0. Kramer también es para sistemas de soluciones, digamos, de sistema de solución única, igual que el de la inversa. Así que puede aplicar cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? No, no es que sirva para casos distintos, es solamente una forma alternativa de resolver los sistemas de ecuaciones cuando son de soluciones únicas. Ok. La inversa, veamos, ¿qué hice? La inversa, esta, veamos si existe, debería. Sí, sí existe. Existe, obviamente. Y aquí vamos a poner la solución, ¿cierto? Y esto es el mmult de la inversa, que fue la que recién calculé, por el lado derecho, que ahora lo tengo allá arriba, ¿cierto? El 9 menos 13, 23. Controlar, ahí está, menos 1, 2 y 3. ¿Ven? Si los dos métodos dan lo mismo. Obviamente si lo aplican uno, aplican el otro. ¿Dudas de este? ¿No? No. Ya, una cosa, en este caso, que un detalle como importante, que ahí puede hacer una diferencia entre Kramer y el de la inversa, que cuando Excel calcula la inversa, lógicamente que aquí Excel tiene, digamos, un problema, entre comillas, de precisión en los números, y podría, por el hecho de que aquí, por ejemplo, la inversa queda con decimales,
que cuando hagan la multiplicación, ¿cierto? Y les dé el resultado de acá, aquí, por ejemplo, en vez de 2, les podría haber aparecido 1,9999 o 3,000001, algo así, ¿ya? Si aparece eso, en realidad puede ser un problema de exactitud en el cálculo de la inversa, ¿ya? Y no realmente que seas 3,00, sino que es 3. Y ahí, por ejemplo, si usan Kramer, se van a dar cuenta y van a llegar a la solución de que es 3 porque van a trabajar con un número más grande, pues los determinantes van a ser enteros y no sé, pues le va a quedar un 9 tercios. Entonces eso evidentemente es 3. Y esa quizá a veces, en Excel particularmente, ¿cierto? El tema de la inversa es un problema por precisión de cálculo, simplemente. Como para verificar que de repente un decimal que les aparece aplicando inversa no es esto, sino que es un entero, pueden ir a Kramer como para verificar. Algo iba a ser... Volvamos a el método de la inversa. ¿Se acuerdan que este no tenía solución? El original de abajo. Veamos qué nos dice el determinante. ¿Qué determinante tendrá esto? ¿Ven? Todo conversa. Pasa lo mismo. El determinante en este caso es 0. Que lo hubiese dicho, no pueden aplicar Kramer. No hay inversa, no pueden aplicar el método de la inversa. Aquí hay algo más. O sea, o no tiene solución o tiene soluciones infinitas, pero ninguno de los dos métodos de solución única se pueden realmente ocupar. ¿Ya? Bueno, esos son como los métodos que vimos para resolver ecuaciones en general. Cubre un poco, no sé, como todos los posibles tipos de soluciones que uno se podría encontrar. O sea, si hay soluciones infinitas, bueno, Gauss-Jordan a toda prueba. En realidad, ¿cierto? Les va a generar las expresiones que necesitan para tener los valores específicos de las variables cuando sean de valor único, o bien las expresiones para calcular los valores de esas variables, ¿cierto? Si corresponden. Y si son de solución única, tienen a la inversa, tienen a Kramer, ningún problema, ¿cierto? Porque les va a dar el valor que corresponde. Acuérdense que ahí necesariamente tienen que ser matrices cuadradas para aplicar esos dos métodos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, un sistema que no tenga la misma cantidad de ecuaciones que de columnas no pueda tener solución única. Sí puede tener. Como vimos, de hecho, en nuestro Gauss-Jordan, ¿cierto? Aquí nosotros terminamos con un sistema de solución única. Y aquí había más ecuaciones que variables. Sí puede un sistema así tener solución única, pero hay que resolverlo. Lo que pasa es que este sistema, por tener más ecuaciones, no puedes aplicarle ni Kramer ni la inversa. Tienes que hacerlo por Gauss-Jordan necesariamente para llegar a darte cuenta que es solución única. En ese sentido, Gauss-Jordan es más general. Gauss-Jordan le va a servir para cualquier sistema. Si no tiene solución, les va a avisar. Si tiene solución única, va a llegar a eso. Si tiene soluciones infinitas, les va a dar las expresiones para la solución infinita. Los otros son más específicos. Del inverso y Kramer, obviamente, son específicamente sistemas cuadrados de solución única. Y si no les da el resultado, bueno, ahí tienen a Gauss-Jordan para que se los arregle. Y por último les diga qué es lo que pasa realmente con ese sistema en particular y por qué no pudieron llegar a un resultado. Y los enunciados, en realidad es por, digamos, aquí no es un método cierto especial. En el caso de los enunciados, ustedes podrían ocupar cualquier método, sino que era más bien para ejemplificarles, ¿cierto? Las aplicaciones que puede tener, o sea, la clase de preguntas que ustedes podrían responder con un sistema de ecuaciones puro. Después, en la tercera unidad vamos a volver a algo súper similar a esto. Pero, por ejemplo, en la tercera unidad, como nosotros agregamos al sistema una función objetivo, por ejemplo, podríamos haber dicho, no sé, que tengamos ese presupuesto, ese total de horas y esa relación entre proyectos, pero por ejemplo también tenemos una ganancia por proyecto, tenemos alguna otra cosa que queremos maximizar. Y podemos, como resolver estas ecuaciones sujeto a maximizar. Y ahí, por ejemplo, nos aparecen condicionantes como que el presupuesto es máximo, eso es lo máximo que puedo gastar, pero podría gastar menos si me encuentra una forma de hacerlo con menos horas y con menos presupuesto.
mejor. Pues si me maximiza la ganancia, es mejor. Entonces, ese tipo de problema, por ejemplo, se va a responder con lo que vamos a ver en la unidad 3, que es agregarle una función objetivo, algo como esto. Pero si solo me interesa determinar relaciones entre variables y que números me cumplen todas las relaciones que yo quiero, para eso están los sistemas de ecuaciones. ¿Dudas? No, por No, mi profe. parte. Ya. Había algo, ¿cierto? Que al principio habíamos dicho que si alcanzamos lo íbamos a ver. ¿Qué lo que era? ¿Me recuerdan? ¿Qué fue particularmente? ¿Se acuerdan que era en el primer ejercicio? No sé, yo entré un poco más tarde. Cuando el primer pivote era 0, profe. Ah, ya. Es perfecto. Dame ya un segundo. Eso era exactamente. Veamos esta. Vamos a ver por son las soluciones. Esto parece que fuera Gauss-Jordan, ¿no? Sí, aquí por ejemplo. Por ejemplo, este es el ejemplo que vimos en su momento cuando empezamos a ver el método. Denme un segundo. Ya. Aquí, ¿cierto? Bueno, aquí está matriz A, ¿cierto? En este caso, no sé si parece que no está antes digamos, el sistema, pero en el fondo es una matriz a la que se le puede aplicar el Gauss-Jordan. Aquí, por ejemplo, tengo un 0 ahí, ¿ya? Y ese 0, obviamente, si yo quisiera aquí formar una matriz escalonada, ¿cómo lo hago? O sea, sería cómodo en el fondo, ¿cierto? Sí partir con un número distinto de 0 ahí. Y, por ejemplo, en la columna tengo un 1, que es perfecto, ¿cierto? Es como el pivote regalón en el fondo, porque un 1, ¿cierto? Es súper fácil de trabajar con cualquier cosa. Y aquí, por ejemplo, esta es la original y se hace esta inversión simplemente. Fíjense que es 1, 1, 3, 5, era lo que era la tercera fila, y lo que era la primera, 0, menos 4, menos 1, 3, pasó a la tercera. Y listo. Y esto obviamente me deja que un 0 donde ya lo necesito, y el 3, en el fondo, ¿cierto? Es lo que tengo que iterar en la primera iteración para poder lograr, ¿cierto? Como se ve ahí, el 0. ¿De acuerdo? Y me queda la columna lista. Si lo hubiesen dejado igual, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Cómo debe ser en el fondo una primera columna si realmente esto no lo mueven? No sé, empezar al revés quizás. En el fondo, a ver, lo que se puede hacer, igual ustedes necesitan un pivote ahí. Lo que hubiesen tenido que hacer en realidad es una operación para crear un 1. Acuérdense que, de todos modos, Gauss-Jordan igual, ¿cierto? En cualquier caso, Gauss-Jordan, ¿cierto? O las operaciones en realidad de fila, ¿cierto? Estas operaciones, ¿dónde están? Las operaciones de fila que nosotros vimos, siempre les va a dar, ¿cierto? El sistema equivalente, ¿de acuerdo? Esto es seguro, siempre se los va a dar. Lo que hagan mientras esté respetando esas operaciones va a ser un sistema equivalente con las mismas soluciones. Entonces aquí, por ejemplo, una forma, ¿dónde tengo el puntero? No lo veo, ahí, de haber arreglado esto, hubiese sido, por ejemplo, haber sumado R1, que puede ser, por ejemplo, 1 por R1, ¿cierto? En el fondo, más 1 por R3. Y la suman aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué les queda? Voy a anotarla al lado acá. 0 más 1, ¿cierto? Estoy hablando de sumar este con este. 0 más 1, 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 1 más 3, 2. Y 3 con 5, ¿cierto? 8.
y tienen 3, 4, 0, 7, 1, 1, 3, 5. Esto perfectamente válido, igual sirve. Y pueden de aquí empezar a hacer la escalonada, ¿cierto? Y si esto, bueno, aquí está la matriz sola, no está obviamente representando un sistema. Pero si esto lo hacen en un sistema de ecuaciones, perfecto, les va a dar la misma solución, ¿ya? Porque estas operaciones, acuérdense, les aseguran que el sistema que resulta es equivalente en soluciones. Así que así podrían haber hecho, por ejemplo, el 1 arriba. Pero es raro. Por eso Gauss-Jordan, o sea, no es lo que se hace normalmente. Por eso Gauss-Jordan lo primero que hizo, que primero ordena las filas, deja un pivote ahí arriba y después preocúpate del resto. Pero si hacen esto, es igualmente válido, ¿de acuerdo? Eso es el caso de cuando hay un 0 arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es súper. Ya. Y eso sería, pues, chicos. A ver, la evaluación creo que estaba para la otra semana, pero mañana voy a tratar de subirles el enunciado. Tengo ya elegí los ejercicios y todo. Esa parte la tengo lista, tengo que pensar algunos detalles. Y obviamente se la subo al portal, pues ahí obviamente la configuro para que la puedan descargar y después puedan subir la respuesta y toda la historia. Y ahí, en el enunciado que les voy a publicar, les voy a poner como la fecha definitiva dentro de la próxima semana, ya que va a ser como darles una semana completa en el fondo para que respondan. Obviamente el sistema marca una fecha, ¿ya? Y en realidad lo único que marca la fecha del sistema, o sea, la que está ya publicada, entre comillas, es una cuestión como más para mí, porque en realidad a mí me van a cobrar la nota 2 semanas después de eso, digamos, si es que no la he corregido. Pero para ustedes, obviamente, vale cuando yo suba el trabajo y marque en ese archivo, marque la fecha de entrega y cuando ustedes tienen que subir las respuestas, en realidad eso es lo que vale al final, pues ese realmente es como el límite para ustedes. Así que haré todo lo posible para que publicarle lo antes posible digamos, el enunciado. Y ahí fijamos la fecha de entrega. Igual, o sea, obviamente como va a ser por lo menos una semana, vamos a tener el próximo lunes y martes para atender dudas, si es que quieren. Si es que ya, obviamente, seguro que van a tener el enunciado, entonces si tienen dudas pueden preguntar en ese momento. Generales, obviamente no les voy a resolver el enunciado, pero si tienen dudas de procedimiento, me pueden preguntar cómo se hace tal cosa y podemos volver a revisar ahí algún ejemplo que hayamos visto donde esa cosa particular que ustedes están preguntando se hacía, ¿ya? Por correo también podrían preguntar si es algo como específico. Y si no, bueno, o sea, obviamente ya la próxima semana, lunes, martes, tenemos que comenzar la nueva unidad, que es similar, pero en realidad esta, ¿cierto? Es álgebra lineal, básicamente. Y la segunda unidad tiene mucho más que ver con cálculo. Pero no se asusten, ¿no? Es como cálculo bien centrado en cosas súper específicas, ¿ya? Es como particularmente lo que uno rescata de cálculo para hacer optimización en una variable, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa, ¿ya? Nos pasamos de ¿Profesor, hora, así más que... que nada trabajar con integrales o no? No, integrales no, de hecho solamente derivadas vamos a necesitar, pero integral no. Ah, ok. Y derivadas en el sentido, digamos, en el sentido de los problemas que vamos a ver, porque igual las derivadas te avisan en el fondo, dependiendo de sus signos, si en esa parte de la curva las cosas están creciendo, si es un mínimo, si es un máximo, te van avisando de eso, entonces por eso necesitamos derivar, pero integral no. Y también vamos a usar Excel para que vean que cómo Excel trabaja las mismas ecuaciones y llega obviamente a los resultados que se necesitan. Okay. ¿Ya? Ya pues chicos, nos vemos la próxima semana. Que estén muy muy bien. Disculpen que me haya pasado. Me Gracias, imagino que... profe. Ya. Chao, chao. Chao, Chao, profe. que descanse. O sea, chao. Chao, profe.